¿Qué tal, niñas y niños del Internacional? Seguimos con química entonces en el tema 3, que son las separaciones de mezclas y sus aplicaciones. Bien, vamos a explicar al tiro qué es lo que significa para química separar las mezclas, ¿no? Y las aplicaciones. Y lo vamos a hacer con un ejemplo concreto, ¿cierto? En términos de qué es lo que significa esto. Bien, esto generalmente para la industria, indica lo siguiente, que yo podría tener, ¿cierto? Por ejemplo, en una mina, por ejemplo, de cobre, su símbolo, ¿cierto? En química es Cu. ¿Qué pasa con esta mina de cobre? Que en el instante de la extracción, todo esto, ¿cierto? Viene cuando baja la tolva y ya trajo, ¿cierto? Tierra, en fin, ¿cierto? Y rocas. Y vamos a suponer que esa es una roca. Bien, lo que quiero intentar es extraer de eso, de la mezcla que tiene todo eso, quiero extraer cobre puro, ¿cierto? Después de algunos análisis se vio, ¿cierto?, que en esa mina, ¿cierto?, hay tanto mineral. Esto es un mineral, porque esto tiene cobre, pero también, ¿cierto?, tiene sustancias como carbono, también tiene sustancias, por ejemplo, como agua, también tiene otras sustancias sólidas como hierro, ahí están los símbolos, también tiene sustancias, por ejemplo, como oro, también tiene sustancias sólidas, en este caso, ¿cierto?, como plomo, y tiene otra serie de sustancias. Sin embargo, yo lo que ando buscando es cobre. Bien, entonces la mezcla que nosotros hemos dicho desde el principio es que lo que vamos a intentar es separar cada uno de estos elementos para obtener, en este caso, cobre. ¿Me expliqué? Entonces, la separación de mezclas, y lo vamos a anotar acá, no es otra cosa, cierto, que la manera por la cual yo produzco a través de todo este mineral que va entrando en un proceso industrial, separar elementos para obtener, ¿cierto? En este caso, si vamos a trabajar el cobre, para obtener ese elemento. Las barras que salen de exportación, no sé si la han visto en la tele, son así. ¿La han visto? Y tienen aproximadamente el 99.9% de cobre puro, de Cu puro. Para llegar a esta lámina, que pesa aproximadamente 300 kilos, para llegar a esta lámina de cobre, ¿cierto? Algunas pesan más, otras menos, en fin, ¿cierto? Para llegar a este proceso de unir todas esas partículas y llegar a una forma de esta, tuvo que pasar por una serie de procesos. Proceso A, proceso B, proceso C, proceso D, hasta finalmente concluir en eso. Bien, en esta lámina, que tiene, cierto, un 99,9% de cobre puro, es decir, prácticamente esta lámina no tiene nada más que cobre. Bien, tal vez ese 0,1% que falta para que complete el 100% va a estar constituido por otro tipo de minerales, ¿no? Pero que no son representativos ante la cantidad, cierto, total de cobre que este tiene. Para llegar a eso, insisto, nosotros tuvimos que hacer un proceso de separación de mezclas. Todas estas mezclas, todas juntas, ¿cierto? Tuvieron que ser separadas en algún instante para llegar, ¿cierto?, a obtener cobre puro. ¿Se entendió? Esa es la introducción al tema 3, que es separación de mezclas y sus aplicaciones. Bien, aquí dimos a entender cómo llegamos nosotros al cobre puro, pasando por una serie de procesos, entre los cuales, cierto, es la extracción del mineral propiamente tal, que contiene una serie de minerales como puede tener ese mineral un poquito de oro, algo de hierro, de agua, de plomo, de carbono y de cobre, en fin, ¿cierto? Y la misión de la empresa, en este caso, o del proceso, es obtener cobre puro.
De esta forma, ¿cierto? La separación de mezclas indican una serie de procesos para llegar a lo que ustedes han visto por la tele, que es la lámina de cobre completa y que tiene un porcentaje de 99,9% de cobre puro, teniendo un 0,1% para llegar al 100 de otras sustancias que obviamente no son representativas de ese total, ¿no?, que hay en esta lámina, que debe estar pesando entre los 300 a los 500 kilos. Bien, eso. Vamos a continuar entonces con el proceso de tamizado. Bien, bien. Continuamos entonces con el proceso de tamizado, ¿no? Pero antes, veamos qué es lo que dice el texto. Estoy en la página 30 del libro de química en el tema 3, ¿cierto? Que es separación de mezclas y sus aplicaciones. Aquí vamos a ver varias. Bien, y vamos a empezar con la número uno, que es el tamizado. Bien, pero antes dice que los métodos de separación de mezcla, y vamos a leer, y esto es muy importante, ¿eh? Yo lo subrayaría porque acá está prácticamente lo sustancial, ¿cierto? Que todos los métodos de separación son técnicas, claramente, que permiten, entre otras cosas, ¿cierto?, obtener las sustancias puras que forman una mezcla. Bien, como lo vimos en el ejemplo anterior, ¿cierto? Vamos a separar todo lo que vimos de ese mineral, ¿cierto?, para obtener una sustancia pura, que en este caso es el cobre. Bien, el tamizado, en términos estrictos, es un proceso, antes que todo, y lo quiero decir acá, es un proceso físico-mecánico. Físico-mecánico. ¿Cierto? Que consiste básicamente en separar partículas sólidas, en separar, lo vamos a anotar acá, ¿cierto? Separar, en este caso partículas sólidas de distinto tamaño. Lo voy a poner así, distinto tamaño, eso es. Quiero que algunas sean más gruesas, otras que sean más delgadas. Y para poder separarlas estas, ¿cierto?, pasan por un tamiz. Por eso se llama tamizado. Por un tamiz. Y un tamiz, en términos estrictos, está en la página 30. Quisiera verlo. Ahí está. Esto es. Ahí está. Bien. Entonces, al pasar el material por acá, porque esto es como una mecánica, ¿cierto?, de algo físico, ¿cierto? Como tiene poros por todos lados, van a ir entre los poros más delgaditos que hay, van a ir pasando las partículas que son más delgaditas y las gruesas van quedando arriba. ¿Me explico bien? Esto es lo que se refiere, ¿cierto?, un proceso de tamizado. Bien, ¿cuáles son los ejemplos que podemos encontrar, por ejemplo, en la industria? Entonces, uno de los ejemplos, en este caso, puede ser, y aquí tienen varios ejemplos, el tamizado de la harina. Claramente, bien, la harina pasa por un tamiz en este caso, ¿cierto? Que podría ser, esto es una especie de tamiz, ¿cierto? ¿Cierto? Donde va cayendo ahí, ¿cierto? Y se van separando las partículas más grandes de las más chiquititas. Bien, también puede ser, ¿cierto?, el tamizado de la sal. Han visto que hay sal gruesa, sal delgada, sal más fina, sal finísima. Bien, es porque obviamente también en la parte de la industria pasa también por esto. Bien, por ejemplo, también podemos encontrar el tamizado, en este caso, del trigo. Ubican el trigo, ¿cierto? Podemos dibujar una espiga de trigo, ¿cierto? Es más o menos así, ¿cierto? Ahí tienen, donde aquí tienen los granos. Unos son más chiquititos, otros son más delgados. Lo importante es saber que en este instante, ¿cierto?, un tamizado es la separación, en este caso, de cualquier elemento donde yo voy a separar elementos o partículas que son
sólidas, pero que son de distinto tamaño. Otras van a ser más gruesas, otras más delgaditas, hasta eso. Bien, si yo quiero obtener eso, el tamiz claramente va a ser más fino y va a ser un poquito más angosto. Bien, ¿sí? ¿Está bien? Eso es con respecto, ¿cierto?, al proceso de tamizado. Esto ustedes lo pueden hacer en casa. Vean en este instante, ¿cierto?, la página 30 del libro de química, donde se puede hacer un ejercicio que está, ¿cierto?, en esa página. Bien, eso. Nos vemos en el próximo, donde en el próximo vamos a ver el proceso de filtración. Bien, eso. Dudas y consultas, acá abajo, en la bandejita de comentarios o en el mail que les di el otro día, que es apoyando al séptimo @gmail.com o gmail.com. Bien, eso. Les mando un abrazo a todas y todos. Chao, chao. Nos vemos.